Los enemigos del alma siguen siendo el mundo, el demonio y la carne. Ay, mire usted, parece un menú. Dice usted como un... ¿Parece? Sí, no. No, los enemigos del alma son las que la obligan a renunciar a sus apoyaturas, a su entidad verdadera, es decir, a la razón y a la libertad. Esos son los verdaderos enemigos del alma, se encuentren en el campo que se encuentren. ¿La mística es drogadura? Hombre, me hace usted unas preguntas. Perdone. No, pero mire usted, yo creo... La mística y la droga han estado muy unidas siempre. Hay culturas orientales y culturas precolombinas que la mística se alcanzaba y los estados. La mística es misterio, nada más. Se alcanzaba a través de los alucinógenos, a través de las drogas obtenidas por los cannabis, todas estas cosas. Entonces, en este momento, la mística es una droga sin droga. Es una droga mental. Y es una droga no insolidaria. No creo en ningún místico que no sea místico por amor. Es una droga que reúne y una droga que enamora. La otra droga, la de ahora, la desdichada, la que hace perderse a tanta gente por esas lóbregas avenidas oscuras y cuyo fin desconocemos, es una droga de desamor y es una droga insolidaria, de aislamiento. Si le tentara Satanás, ¿se dejaría? Tentarme en el sentido de... Hombre, no físico. Pues mire usted, si tentó a Jesucristo, que era alguien tan por encima de mí, ¿por qué no me iba a dejar tentar? Y además no creo que el demonio pida permiso para tentar primero. ¿Le atormenta la duda? No, no creo. La duda me enriquece, me serena y me ayuda a no juzgar. ¿Ha odiado a Dios, el primero y más grande de los pecados? Creo que no solo no he odiado a Dios, al que he amado profundamente, esencialmente, sino a ninguna, ni la más pequeña ni la más malvada de sus criaturas. ¿Cómo es su Dios? Mi Dios es esencialmente la vida. Creo que la vida es la que lo tiene todo, la que lo da todo, la que nos sostiene, la que nos mantiene, la que nos exige, y ella también la que nos recompensa y la que nos conduce. Es un Dios parecido al que definió un pequeño lego, jovencito, en Granada, a San Juan de la Cruz cuando vino a fundar. Le preguntó San Juan, ¿cómo cree que es Dios, hermano? Y dijo, Dios es lo que Él se quiere. ¿Amar a Dios significa amar a todos los hombres? Creo que eso es esencial. Por eso digo que mi Dios es un poco la vida. Me parece que el que no ama está muerto, dice San Juan. Y creo que si no amamos a los hombres que estamos viendo, que son como nosotros, que podemos alargar la mano y tocar esa frontera de la piel, que podemos mirarnos en sus ojos, adivinar su gesto y su alma, si no los amamos, ¿cómo vamos a amar a Dios, a quien no vemos? Dios es el resumen de todos los humanos. ¿Dios ha creado al hombre o el hombre ha creado a Dios a su imagen y semejanza? Las opiniones son de un lado y de otro. Si Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, debió prever también las desviaciones de esa imagen y de esa semejanza, porque el hombre de ahora se parece bien poco al que Dios debió tener en su divina mente. Y si el hombre ha creado a Dios a su imagen y semejanza, supongo que lo ha hecho para enorgullecerse y presumir de que había hecho algo grande. En cualquier caso, me parece que las dos cosas son posibles y las dos cosas son confluyentes. Me parece que el hombre, por ser una vida que tiene sensación, que tiene conciencia de ser vida,
siente 4 necesidades. Y esas 4 necesidades, según se subraye una u otra, marcan la historia del hombre. La primera es la necesidad de identificación, de saber quién es él. La segunda, una necesidad de vinculación, la sociabilidad, el acercarse a los otros ya por el amor o ya por la guerra, como sea. La tercera es la trascendencia de ser criatura creando algo, un hijo o una obra. Y la cuarta, y esta es la que nos afecta a nosotros, la necesidad de una meta, la necesidad de un ideal que ponga un orden, un cierto orden en el caos en que el hombre se desenvuelve. Entonces no es extraño que de alguna manera el hombre haya podido crear o recrear a su Dios. ¿Usted cree que el mundo se creó en tan pocos días? Dada la omnipotencia de Dios, es posible cualquier cosa. Para hacer el mundo en 6 días no le salió mal. No O sé quizás yo, sí. No sé yo, quizás no me atrevo a decir si yo fuese Dios, pero si yo fuese Dios comprendería que el proyecto no había salido muy bien y que quizá debería ocuparme en otro. ¿Para ser ateo hay que ser muy valiente? Quizá para proclamarse ateo en una sociedad extraordinariamente religiosa sí haya que ser valiente, pero en el fondo todo es una cuestión de puertas para adentro. Una persona puede proclamarse creyente y ser atea en el fondo. La hipocresía, usted sabe que es probablemente una de las primeras damas de esta tremenda compañía de la humanidad. Los sepulcros blanqueados. Los sepulcros blanqueados. Borges decía, ni siquiera está probada la inexistencia de Dios. Ni siquiera. Ni la existencia ni la inexistencia. Pero en cualquier caso es mejor creer o no creer. Yo envidio al que cree con sinceridad. Yo envidio a esa almohada cariñosa que puede ser Dios para las noches, para las inquietudes, para los temores, para las certezas de un alma humana. Lo envidio de todo corazón. ¿Creer es una suerte, entonces? Creer es un don, yo creo. Es un don probablemente merecido, no lo sé, o arbitrario. No conozco la economía divina, no conozco ni la mía propia. Pero en todo caso, me parece que es un don envidiable. Cada uno interpreta la Biblia a su manera, desde la izquierda y desde la derecha. Supongo que Dios no es ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Es curioso, supongo que la izquierda diría que Dios es de izquierdas y la derecha de derecha, siempre se ha hecho así. Pero la izquierda en el fondo tiene ideales de justicia social, de solidaridad, que están más cerca de los preceptos que yo imagino que serían preceptos divinos. La derecha se basa más bien en una especie de ley de mercado y de conservación de bienes, de cualidades, que no está tan cerca de ese deshacimiento que Dios significa. Me gustaría saber quiénes son los dioses de nuestro tiempo. Yo creo que el ser humano se ha liberado un poco, se ha desligado de la religión, pero entonces no se ha encontrado muy satisfecho con el resultado. Ha querido religarse otra vez. La religión, de antemano, yo digo que no es una cosa que le importe a Dios. De eso sí que estoy seguro. La religión es cosa de los hombres. Y creo que la religación no es de los hombres con Dios. Eso es imposible. Si Dios existe y es nuestro creador, es imposible desligarnos de él. La religación es de unos con otros. Es el precepto del amaos los unos a los otros, como yo os he amado, que es el grande y el hermoso de los preceptos. Entonces, esta religación se aflojó, el hombre se hizo progresista, el hombre entendió que el poder ya era laico, ya no, los reyes no son reyes por la gracia de Dios, el deber era laico, ya la moral religiosa no es la ética normal, el saber era laico, la ciencia y la religión no son hermanas siamesas ni van de la mano siempre. Entonces él se quedó perplejo y abrumado. Y ha intentado buscar otros dioses. Yo no sé si usted, estoy seguro de que usted ha observado cómo en este momento se simultanea el escáner con la herboristería, los ordenadores con los zahoríes, la llegada a la luna de un hombre con muchos hombres que están rezándole a la luna creciente para pedirle gracias. Todo está simultaneado. Parece que se vuelve otra vez a la necesidad de un apoyo superior a nosotros. El hombre, la única realidad que sabe y que toca es que está solo y que se muere. El precio que paga por su racionalidad
es darse cuenta de que se acaba aquí, es decir, la soledad, y que se acaba, es decir, la muerte. Tiene, por tanto, que producirnos extrañeza que el hombre se busque una especie de seguro de vida después de la vida, una especie de seguro de enfermedad, una especie de seguro de riesgo catastrófico. No es chocante. El hombre solo en medio de este universo frío, en medio de las titilantes estrellas que están tan superiores, y él es nada, menos que nada. ¿Cómo no va a aspirar a algo? ¿Cómo no va a querer él meter una pequeña cuña de su madera en la divinidad? Esa es la razón por la que las hijas de los hombres, las vírgenes hijas de los hombres, se hayan quedado preñadas de los dioses. El hombre siempre quiere mirar de tejas para arriba, porque de tejas para abajo no es satisfactorio lo que ve. Pero eso no puede ser el instinto de trascendencia. Quintero, yo no creo en ese instinto. En efecto, hay dentro de nosotros algo que nos mueve a más, pero es que es algo que lógicamente no dejamos nosotros volar. Es la razón. La razón tiene que desplegarse entera. Y yo no sé hasta qué punto las religiones no están precisamente coartando a la razón, no la están haciéndole arrodillarse demasiado, creer en dogmas demasiado contrarios a la razón. El hombre necesita desarrollarse de una manera natural, porque en la naturaleza todo lo que no crece muere. Si transformamos la religión en una ortopedia, ¿qué va a ser de nosotros? El hombre no necesita esa ortopedia para desenvolverse. Quizá fuese más feliz desde un punto de vista materialista. Si su vida se acaba aquí y él consciente en que su vida se acaba aquí, quizá el orden del mundo sería distinto y el hombre podría ser más feliz, más hedonistamente feliz, más animalmente feliz. Pero infortunadamente no es así. ¿Jesús de Nazaret es Dios? Quizá ese es uno de los dogmas innecesarios. Jesús de Nazaret para mí es uno de los pináculos de la humanidad. Es una de las luminarias más radicales, más encendidas y más ardientes que ha dado el hombre. Pero no estoy seguro de que sea necesario que sea hijo de Dios. Él dijo hijo del hombre. Hijo de Dios, si existe Dios y nos creó, somos todos. Pero esa sensación de ser hijo del hombre como representante de toda la humanidad, como cúspide y personificación de todos, me parece bastante más hermosa. ¿Usted ve a Cristo como un revolucionario? Revolucionario el Cristo, el mayor de todos los tiempos. No ha habido otro como él. De ninguna manera. Él consigue desconcertar al mundo. Él, que no es un celota, es decir, que no es de la resistencia frente al poder romano. Él, que no es tampoco un conformista ni un colaboracionista, muere como un terrorista. Muere acusado prácticamente de terrorismo. Él, que puede defenderse, no se defiende. Él, que puede responder hasta esa tremenda pregunta, ¿qué es la verdad? Podría haber dicho yo, no lo dice. Se calla. Él consigue lo más innovador que había habido hasta entonces, romper la ley del talión, el ojo por ojo y diente por diente. Él, y da ejemplo, ordena no responder a las ofensas. Esa técnica de pacificación no se ha vuelto, quizá algún ejemplo hemos tenido, pero por seguirlo a él, no se ha vuelto a reproducir. Pues sí que se ha manipulado su mensaje, ¿verdad? Por lo que usted está diciendo. Absolutamente, absolutamente, hasta el extremo de que se recomienda resignación ante el primer golpe, siempre a los más débiles, a los más pobres, a los más desvalidos, por la sencilla razón de que quien agrede es una sociedad que al parecer representa a una nación o a un Estado. ¿Y qué sucede? ¿Es que el Cristo dijo en alguna ocasión que el Estado y la sociedad eran valores absolutos? ¿O no quedó bien claro, por el contrario, que lo que de verdad es absoluto es la dignidad del hombre? Pero son los resignados los débiles siempre. ¿Pero por qué necesitan los pueblos un salvador? Bueno, concretamente el pueblo judío lo ha necesitado siempre, lo sigue necesitando, es muy mesiánico. Pero, ¿cómo no va a ser un pueblo que es en el fondo igual que un hombre?
Un pueblo que nace y que es infantil, ¿cómo no va a querer distinguir entre el bien y el mal? ¿Cómo no va a querer que una mano superior a él lo coja y lo ascienda y lo haga victorioso sobre sus enemigos? ¿Cómo no va a querer que el bien sea lo luminoso y el mal lo oscuro, que de alguna manera el bien lo recompense y el mal justifique sus equivocaciones? ¿Cómo no va a querer que ese Salvador, probablemente nacido de él mismo y por tanto con la opinión hipotecada porque es de nuestra propia raza, lo mantenga, lo dirija, lo gobierne? Porque los mesías son siempre caudillos en el fondo. Siempre se espera al mesías a caballo. Y eso es malo porque ya empezamos con las guerras. Ya empezamos a hacer pelear unas religiones con otras, unos pueblos con otros, unas clases con otras, unas razas con otras. Bush y sus amigos, ¿cree usted que fueron inspirados en la guerra del Golfo por la religión? ¿Lo cree usted? Yo estoy seguro de que ahí las tres religiones monoteístas se pisaron las narices, por no decir otra cosa. Todos atacaron en nombre de Dios, amparados por Dios, mataron, bombardearon, incendiaron los elementos naturales, quebrantaron el orden de la naturaleza, emporcaron los mares. En nombre de Alá, en nombre de nuestro Dios, de nuestro Jesús de Nazaret, el gran pacífico, y en nombre de Yahvé. Verdaderamente lo único que eso puede demostrar, si Dios existe, es la infinita paciencia de Dios. ¿A usted no le parece que los dos grandes acontecimientos de este siglo ha sido la caída del cristianismo y del comunismo? ¿Y que nos hemos quedado sin muletas? Yo no estoy seguro de que hubiese una persona que se apoyase en el cristianismo y en el comunismo porque oficialmente se llevaban muy mal y sin embargo brotaban del mismo tronco. Brotaban de ese desvalimiento del ser humano que quiere abrazarse con los otros seres humanos para construir entre todos un mundo mejor. Las dos han caído por la misma causa. Las dos han caído porque la concreción de esa idea se ha hecho mal, porque el hombre ha intervenido en los grandes ideales, porque los ha metido en casa, los ha empequeñecido, los ha doblegado, los ha manipulado. Pero creo que el cristianismo no ha dicho, por supuesto, su última palabra y que el comunismo tampoco lo ha dicho. Entonces, ¿qué le falta a la Iglesia o qué le sobra para ser verdaderamente evangélica? Bueno, le falta quizá humildad, le falta aceptar, le falta desprenderse, desnudarse, echarse a los caminos como su fundador, si es que el fundador quiso fundar una iglesia semejante. Le sobra prepotencia, le sobra esa sensación de estar en la posesión exclusiva de la verdad, de acusar a los demás de fanatismo cuando no creen en ella, de romper el diálogo porque lo que quiere es mantener un monólogo, de romper, o cuando le rompen el monopolio del poder que ella ha tenido, acusar de monopolistas a los demás. Le falta Cristo, si me permite usted decírselo. Es decir, los países tradicionalmente católicos, como España, no suelen ser demasiado cristianos. ¿Se puede seguir predicando resignación a los que sufren las injusticias? Mire usted, creo que la redención del Cristo, puesto que estamos hablando ahora de ese tema, vino para todos los hombres. Sin embargo, la liberación, puesto que ahora en el fondo estamos hablando de la teología de la liberación, tiene que destruir muchísimas estructuras criminales que oprimen y asesinan,
No se refiere a todos, se refiere a unos pocos. Pero para que la redención de todos se cumpla, se tiene que producir esa revolución de unos cuantos. Y yo creo que los teólogos de la liberación, en ese sentido, comprendo cuáles son sus dudas y comprendo cuáles son sus vacilaciones, pero me da pena que tengan que contar siempre con Roma. Me da pena que no quieran salirse de Roma, que quieran estar siempre en misa y repicando, que sean más teólogos que liberadores. Porque Roma, ¿qué es, en el fondo? La gran putana de las religiones, no nos engañemos, es un revoltijo, siempre ha estado cambiando de dioses. Dios, de verdad, no es católico, querido Quintero. Y desde luego menos todavía vaticanista. De eso estoy seguro. ¿Ni religioso? Para él, la religión no significa nada, es una cosa nuestra. Él si está, está allí. Es, como decía el Lego, lo que él se quiere. Supongo que lujo e iglesia son incompatibles. Sí, eso es un tópico, pero hay que repetirlo una vez más. Lujo e iglesia son incompatibles. Hay de pronto un santo que parece una vislumbre de la realidad del Cristo, que es Asís, que es San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, el primer gesto que hace es el de desnudarse. Y le cuesta muchísimo trabajo a la iglesia hacer la digestión de San Francisco. Mucho trabajo. Era un gran heterodoxo para ella, porque trastornaba el orden, porque trastornaba lo estatuido, porque les estaba reprochando sin palabras sus riquezas, sus formas de vida, sus vestimentas y sus actitudes. Pero, como sucede siempre, como lo sucedió al mismo Cristo, vino enseguida Fray Elías, el administrador. El administrador dijo, pero este señor es muy bueno, naturalmente, que se vaya a dialogar con los ángeles al monte Auvernia, vamos a dejarlo solo, vamos a respetar su soledad y su misticismo, que verdaderamente le estigmaticen los pies, las manos, el costado, su diálogo con Dios es imperturbable. Pero vamos a organizar esto porque esto no tiene ni pies ni cabeza. Y lo organizó. Siempre hay un Fray Elías, Quintero. En todas las religiones hay un Fray Elías. Supongo que tampoco le gusta la excesiva vinculación de la Iglesia con los poderes de este mundo, ¿no? Mire usted, hay dos documentos que siempre me han resultado estremecedores, muy recientes, muy recientes. Uno, la carta que le escribe en un momento determinado Truman, el de la bomba atómica, a Pío XII. Es tan extraordinariamente violenta. Lo acusa de haber pactado, siendo el hombre que más conocía al Reich, porque había estado de nuncio allí, haber pactado y firmado con Hitler. Y le dice Jefferson, al que todos en América veneramos, no es que los americanos tengan siempre razón, pero sí en este caso, Jefferson dijo que un pueblo manejado por sus sacerdotes nunca podrá tener un gobierno laico libre, de modo que dejémoslo estar. Y hay otro documento expedido por una pastoral del episcopado portugués. Después de la revolución de los claveles, el episcopado se calla como un muerto y está 3 meses callado a ver qué va a pasar. Y una vez que aquello toma cuerpo, emana ese documento, en que por supuesto se arrepiente de todo lo que ha hecho, con las excusas habituales, la Iglesia es de Dios, pero está en manos de los hombres, etc. Y dice algo que te quedas de piedra. Dice, todo espíritu democrático tiene que proceder necesariamente del espíritu evangélico. Y no solo proceder, sino ser mantenido por él. Es decir, se apuntaban a lo que acababa de llegar de nuevo. La Iglesia ha tenido cierta debilidad por el poder. ¿Usted ha topado muchas veces con la Iglesia? De lo que venimos hablando, usted deducirá que sí. Pues tiene usted razón si lo deduce. ¿Y cómo ha sido su proceso? Porque usted fue cristiano. Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Cuál ha sido su experiencia personal? ¿Cómo se ha ido alejando? Yo creo que quizá no he dejado de ser cristiano. No cristiano porque pertenezca a una cultura o a un área geográfica en que el cristianismo sea la razón y la religión y lo lleve en la masa de la sangre, porque la fe también como que se hereda, como que se respira. No, sino por pura deducción, por racionalidad y libertad, creo que soy cristiano. Lo que creo es que no soy católico.
Si usted se refiere a mi estancia en el convento, todo eso, toda esa serenidad, todo ese silencio, toda esa soledad, me fue útil. Yo me separé por otra cosa de la Iglesia de Roma. No tuvo nada que ver en mi experiencia religiosa. ¿Puedo saber por qué? Sí, es un poco duro para mí decirlo, pero lo diré. Por la Eucaristía. La presencia real de Dios en la Eucaristía me echó para atrás. ¿Puede ocurrir que usted vuelva al convento? No, no creo. No creo. Creo que yo he encontrado fuera, extramuros, digamos, la paz. Una paz laica, una paz tolerante, comprensiva. Y me parece que sin duda alguna, lo poco que tengo que hacer en este mundo, tengo que hacerlo en este mundo, no en otro distinto. ¿Usted cree, Gala, que la religión ha dejado de ser el opio del pueblo? Todavía quizá no, pero algo menos. Estamos ya en otras drogas, me parece. Creo sinceramente que la religión se ha hecho mucho más interior, que la gente ha empezado a desconfiar de estos mítines sagrados, que la gente no quiere a esos dioses que son utilizados como cañones, como armas arrojadizas, como patentes de la verdad. Me parece que la gente ha empezado a encontrarse con su propio Dios, a su manera, a su medida. Yo estoy seguro de que no puede condenarse nadie que actúe con buena voluntad. Y ese es el mensaje de la Navidad: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Qué sino eso? ¿Qué programa hay que mejore eso? ¿Cree en el demonio? Pues mire usted, no. Hablando así un poco deprisa. No creo en el demonio porque me parece que es una criatura que sirve como una especie de cubo de la basura para exculparnos. Todo lo malo que nos pasa por cuenta del demonio, las tentaciones son del demonio. La verdad, nosotros tenemos dentro la luz y la sombra. No necesitamos al demonio para destrozar el mundo, lo destrozamos nosotros solitos. Todos los asesinos, los guerreros, los beligerantes, los matadores de la humanidad, decimos, son posesos. ¿Qué van a ser posesos? Son gente mala. Y basta. No hace falta echar mano del demonio. Lo que sucede es que el hombre está tan inseguro que con tal de tener otra vida, naturalmente que vayan los demás al infierno, pero en fin, y que haya infierno allí, pero que sigan vivos. Eso es tremendo. Necesitar el apoyo hasta de la oscuridad, el bien y el mal, de ese Herodes a ese Pilatos. Vamos, como por nuestro propio Vía Crucis. No creo en el demonio. ¿Tampoco cree en el juicio final? Pues mire usted, yo que duermo tan mal, si he cogido ya el sueño, que no me despierten, chico. No creo en eso. ¿Cómo va? ¿Cómo va a esperar esta cosa? El Valle de Josafat. En el Valle de Josafat no caben más que 3.000 personas. Es como las crónicas de los árabes que decían los cristianos que en el Valle de Covadonga asesinaron, mataron, vencieron a 300.000 moros. No caben ni 1.500. Pero ya usted sabe, esa obsesión del que cuenta, esa obsesión del cronista, de exagerar. ¿Qué fue antes, la superstición o la religión? Bueno, parece que nacieron casi al mismo tiempo. La palabra superstición es curioso y conviene decirlo enseguida. Viene de superstare, que quiere decir sobrevivir. Es decir, superstición es supervivencia. Y la religión, antes decía yo que era como una especie de seguro de vida, busca lo mismo. Busca una apoyatura a los temblores del mundo, a los azares aciagos, a los eventos casuales, incontrolados por el hombre. El hombre busca seguir y seguir vivo y seguir lo mejor posible y se apoya en donde puede y se agarra a un clavo ardiendo si es necesario. De ahí la superstición. Claro, y de ahí la religión. Vamos, la religión establecida, no hablo del Dios en el corazón. No hablo de la religión dentro de cada uno. Hablo de la religión como organización espectacular, digamos. ¿Es aconsejable y prudente respetar las supersticiones? Es imprescindible, querido Quintero. Sé que usted tiene muy mala uva y le he visto en la cara retratado lo que me va a preguntar después.
Es imprescindible. Hay que respetar porque hay que respetar sencillamente lo que no se comprende. Y el hombre comprende muy poca cosa. Tan poca cosa comprende que lo único que entiende apenas es esta vida, esta vidita suya. Y lo único a lo que aspira es que después de morirse venga otra vez esta vidita suya. No quiere pasar después de morirse a la gran vida, a la vida universal, callada, serena, sin el yo encima. Él quiere seguir diciendo yo. Entonces, por supuesto que hay que respetar eso. ¿Cómo no? Pero eso es una cosa de pueblos ancestrales, de los pueblos menos civilizados, cierro comillas. Sí, los pueblos menos civilizados, si usted me permite decírselo, son los que están más en contacto con las grandes leyes naturales. Son los que se han dado cuenta que pueden confiar mejor en un espíritu desconocido que en un gobierno. Y en eso les doy toda la razón. En cuanto a si las supersticiones son secuelas de religiones anteriores, le diría que sí, pero también de la nuestra. Por ejemplo, usted sabe que hay una superstición que es el quebrantamiento del triángulo. Es el quebrantamiento del triángulo de la Trinidad. Usted sabe que sentarse 13 a la mesa no es de buen augurio. Naturalmente, en la última cena habían 13 y murieron 2 al día siguiente, el Cristo y Judas. Naturalmente, pues, ¿qué le puedo decir? Muchísimas supersticiones son de este calibre. Usted sabe que hay cosas que no se pueden mencionar porque se refieren al reptil malvado que organizó todo el tinglado del pecado original. Pocos pecados quedan ya originales, pero vamos, ese parece que lo era. Y entonces organizó la expulsión del paraíso y por eso no se puede nombrar eso. Por otra parte, ¿usted no ha oído hablar de los lunes de San Nicolás, de los martes de San Antonio, de los miércoles de Santa Isabel, de los jueves de San Pancracio? Todo eso estaba ya en la antigua Roma. Los lunes de la Luna, los martes de Marte, los miércoles de Mercurio, los jueves de Júpiter. Es decir, no cambiamos demasiado. El ser humano, porque si vamos a la raíz de las cosas, el ser humano no muda tan deprisa y la esencia va a ser mientras viva igual. El ser humano se parece mucho a otro ser humano. Por eso es tan triste que se guerree entre ellos, porque no sé ya si están matando a un hermano suyo o se están matando a sí mismos. ¿De verdad, Gala, que se cambia poco? Se cambia muy poco. Esencialmente se cambia muy poco. Han pasado miles de años y el hombre tiene las mismas aspiraciones, los mismos miedos. Hace un poquito decíamos, si el hombre ahora, entre el progreso, puede sentirse verdaderamente más liberado, ¿por qué busca de nuevo ese extraño burladero que es el mundo de lo religioso? Se han acabado las brujas. A usted y a mí, que en el medievo nos hubiesen quemado por hacer esas cosas de la televisión. Por decir lo que usted está diciendo. No, bueno, eso por supuesto, pero sobre todo dicho por la televisión. Perdóneme usted. A usted en todo caso lo hubieran quemado. En la hoguera. Entonces, ¿cómo cree usted de verdad que en este momento haya más brujos que nunca, más videntes que nunca, más parapsicólogos, más gente que busca la apoyatura de decir, pero ¿qué va a ser de mí mañana? Gente que lee los horóscopos Pero sin están cesar. menos de moda los milagros. Hombre, los milagros están de moda, lo que pasa es que no pasan. Hombre, he leído hace poco que se había acabado el agua en Lourdes, usted ya me contará. Fíjese usted, llamamos superstición a los demás, no llamamos superstición que vaya gente desde todas partes del mundo a meterse en una piscina y a creer que se han curado. Eso no es una superstición. Siempre llamamos superstición a las devociones de los demás. A las nuestras las llamamos naturalmente por grandes nombres. Tal vez la pregunta que usted esperaba Sí. era que cómo es posible que un hombre tan inteligente y documentado como usted creyera en los gafes. Pero es que eso es una evidencia. ¿Hay gafes? No me diga usted ahora que se hace de nuevas para sorprender a nuestros amigos Semejantes. Pero naturalmente hay gente que tiene un poco mala suerte. No lo digo en broma, pero por ejemplo, hay gente que es cisne, sabe usted que es lo contrario de gafe. Hay gente que tiene buena suerte. Y hay gente que infortunadamente ha llevado la cruz a cuestas del gafismo hasta su muerte. Hay extrañas influencias, hay extrañas vibraciones, como se dice ahora. ¿Qué sabemos nosotros de eso? El ser humano maneja la 9ª parte de su corteza o de su cerebro. La 9ª parte. Si alguien maneja un poco menos o un poco más, ya es un ser distinto.
Con eso no tiene nada que ver la inteligencia. Usted me decía, hay gente inteligente que es religiosa, y yo le he dicho sí, y también hay gente inteligente que es supersticiosa. Mi padre era una de las personas más lúcidas que yo haya conocido jamás. Jamás. Y a veces hacía cosas raras y le preguntaban, pero ¿es que es usted supersticioso? Y decía él, no, pero ¿qué trabajo cuesta? Hay ritos pequeños que realmente, ¿por qué razón va a pasar uno por debajo de una escalera? Que es precisamente a la ruptura del triángulo a que hablábamos antes. ¿Le cuesta mucho trabajo dar un rodeo? No. ¿Por qué ponerse a tiro? Pero me cuesta creer que aparezca aquí un gafe y se caigan las cámaras. Bueno, de momento no se ha caído ninguna y no sea usted insistente. Los andaluces suelen ser muy supersticiosos, ¿no? Pero las culturas viejas lo son siempre. Las culturas viejas que han tenido una y otra religión y han aprendido a desconfiar un poco de todas, se vuelven siempre a ese concepto primitivo de lo que ayuda o de lo que hostiga. Eso es absolutamente lógico. Toda España es así. Toda España es de alguna manera sufridora de esto. Quizá Andalucía por su clima y porque ha tenido más culturas. Incluso yo no sé si decir más cultura que las otras. Es natural que esté subrayado en ellos. El mundo es demasiado hostil. Fíjese usted, llega un momento en que la realidad española es tan crispada y tan enemiga que todos huyen de la realidad. Hay unos que huyen por arriba y se produce la mística. Hay otros que huyen por abajo y se produce la picaresca. Esos dos grandes fenómenos espléndidos que aportó España casi del todo al mundo. ¿El místico es un hombre que está colgado o es un hombre con los pies en la tierra? A mí me parece que el místico no está colgado, sino cuando lo cuelgan. Quiero decir, él levita, pero cuando no tiene más remedio. A nuestros místicos esenciales, como San Juan o como Santa Teresa, les daba bastante vergüenza levitar. Ellos consideraban que era una verdadera debilidad que no podían mostrar en público. Y San Juan de la Cruz habla de ciertos torpes movimientos que se producían en esos éxtasis. Probablemente eran erecciones, si me permite decirlo, porque el repertorio de los gestos humanos es extraordinariamente limitado. Usted ve una fotografía fija de una madre que tiene a su hijo muerto en brazos y que tiene la cara levantada al cielo, y a usted le parece, si ve solo esa cara, que está lanzando una carcajada. El ser humano es muy pobre. Por eso es por lo que es religioso, por eso aspira a subir de este universo hermoso, utilizarlo como peldaño para llegar al espíritu del universo. Cada día me caen mejor los contemplativos. Sí, no me extraña, pero usted de momento tendría que hacer un gran esfuerzo, quizá, ¿eh? Para contemplar. Para contemplar, sí. Bueno, le contempla usted. Bueno, pero eso no quiere decir nada. De mí no va a pasar usted a ninguna parte. Antonio, ¿qué contempla un contemplativo? Usted ha observado que los conventos de contemplativos están siempre en unos sitios especialmente hermosos, en hermosos paisajes. Pues esa es la sabiduría de ellos, levantarse de la hermosura de este mundo a la hermosura del Creador, a la hermosura del universo, subir por los peldaños de esa extraña escala de Jacob, ayudados probablemente por los espíritus benéficos que llamamos ángeles, y llegar hasta ese regazo misterioso del mundo, que es el regazo de Dios. Por cierto, cuando mira al cielo, ¿qué ve? En realidad yo miro sobre todo al cielo de noche. Y verdaderamente, si se mira con detención y si se mira expuesto a él, se oye la música serena. Se oye la música de las esferas y uno comprende que es el mejor ejercicio de humildad que puede hacer. No es ponerse de rodillas o besar el suelo en los aeropuertos. No es esa la humildad. La humildad es mirar hacia arriba y decir: cientos de millones de años luz hay de aquel punto que brilla a mí. Y todavía yo creo que Dios me puede condenar al infierno eterno. A una hormiga usted la asesina por ira, en todo caso, porque le moleste. Pero Dios no siente ira. No puede ser así. Dicen, la ofensa se mide por la grandeza del ofendido. No, la ofensa se mide por el tamaño del ofensor, y en nuestro caso es tan absolutamente mínimo. Yo creo en ese Dios de amor que nos va a absorber
cuando muramos, dejando ya los pronombres aquí, como deja una crisálida de gusano de seda el capullo que ya no le sirve para más. En eso creo y en eso espero. Usted le reza a la luna, lo he visto yo. Yo le he visto hacer a usted cosas que no digo. Perdón. No, sí, le rezo es una antigua oración india. La luna creciente es. ¿Sabe usted por qué es? Me confieso, si quiere, porque no tengo el menor inconveniente. Yo le temo a la luna. Al sol no. Si yo fuese idólatra, probablemente sería adorador del sol, sería heliólatra. Pero a la luna le temo. Tiene esa extraña palidez, esa extraña seguridad, esa luz reflejada que no es suya. Y eso me da un poco de pena. Entonces le pido muchas cosas para que se contente con no concedérmelas y no me haga otro daño. Uh-huh. Bueno, puede que le pida a la luna porque usted sea lunático, ¿no? No, siempre se ha dicho, la luna que le pido, la luna que me da. Pues me han regalado el catecismo del padre Ripalda. Sí, no me extraña porque buena falta le hace a usted. Está muy bien esta figurita. Es muy devota. Y pensar que de toda la doctrina del Cristo, de ese sermón de la montaña imperativo, se ha transformado en pequeños librillos, vademecum, devocionarios que se llevan en el bolsillo, melosos e inservibles. Esa exigencia que nunca se ha puesto más en vigor. Es terrible eso. Y el que no puede, ¿qué hará? Procurarlo como pueda cuanto en sí fuere. ¿Quién cumple el 8º mandamiento? El que no juzga males ajenos ligeramente, ni los dice ni los oye, sin fines buenos. Son cosas así, bueno, para andar por casa. Pero a Dios no se lo puede uno meter en el bolsillo, amigo mío, porque explota dentro. Dios es más grande que nuestro corazón. ¿Llegaremos algún día a localizar el alma? Para mí, el alma y el cuerpo forman una unidad inseparable y mueren al mismo tiempo. En las cortezas cerebrales están localizados ya los centros que producen la emoción, el amor, la simpatía, la depresión. Y probablemente eso es la vía para descubrir físicamente la sede del alma. El alma no sabemos lo que es el principio vital del cuerpo, pero no lo sabemos. No sabemos dónde reside. Hubo unas teorías que decían que residía en un sitio poco honesto y que no me atrevo de ninguna manera a repetir aquí, pero probablemente está donde están esas endorfinas promovidas por las neuronas cerebrales. Y a mí no me parece nada mal. No me rasgo las vestiduras. No creo que soy un materialista por pensar así. Me parece que el hombre se apoya en la materia con comodidad. Ojalá se apoyase en el espíritu con la misma comodidad que en la materia. Uh-huh. En este mundo, ¿quién es el Sanedrín? El Sanedrín es aquellas instituciones que de verdad se creen en la posesión de la verdad, que de verdad consideran que se le ha encomendado el gobierno del mundo y de los hombres, consideran que en sus manos está la salvación eterna de los hombres y actúan en consecuencia. De todo corazón deseo que esos sanedrines tengan como poco buena voluntad. Porque ¿Quién es? No, sí, porque si no, porque si no, se les ha caído el pelo. Yo creo que los únicos que verdaderamente se condenarían son los condenadores. ¿Quiénes los Judas? Probablemente Judas es un ser que deberíamos reflexionar sobre él. Es un ser utilizado un poco. Era necesaria la traición y era necesario un traidor. El corazón de Dios que él conoció era suficientemente grande como para haberlo disculpado, como disculpó a las negaciones de Pedro y a las defecciones de todos y a las dudas de Santo Tomás. Todos dudaron, todos fueron débiles,
Judas es un ser débil. Las 30 monedas supongo que fueron un pretexto. Y compró aquel Acéldama, aquel campo de sangre, y se ahorcó. Es el pecado contra la vida. ¿Quiénes los Poncios Pilatos? De esos hay más, usted lo sabe. Son los que se lavan las manos para no intervenir. Son los que dicen: yo lo único que he hecho ha sido seguir la voz del pueblo. El pueblo lo pedía y yo lo he hecho. ¿Quién Pedro? Pedro, ¿el negador o el pontífice? El negador. El negador es otro débil hombre. Yo respeto siempre la debilidad. No considero que la traición sea la debilidad. Comprendo a los débiles. Estoy siempre de parte de los débiles. ¿Qué iba a hacer Pedro en aquel momento? Estaba asustado y todos los Pedros están asustados. Yo voy a exigir que alguien dé la cara por mí. Yo que he dado tantas veces la cara que así la he sacado. No puedo exigirlo. Lo comprendo. Hay muchos Pedros. Hay muchos cobardes. Y el cobarde miente siempre. Pero hay que precaverse, hay que procurar no tener miedo. Solo tenerle miedo al miedo, porque es uno de los peores enemigos, es uno de los peores trastornadores del alma de los hombres. ¿Quién Barrabás? Barrabás es el que se beneficia de la situación. Es el que está condenado y de repente, no se sabe cómo, da la vuelta a la tortilla y sale y no ayuda siquiera al Cristo a llevar la cruz. Tienen que coger a un señor que venía a vender una vaca. Pero esos aprovechados, esos pescadores a río revuelto, también sabe usted como yo quiénes son. ¿Quién María Magdalena? María Magdalena es uno de los más hermosos ejemplos. A ella le fueron dichas unas palabras fastuosas. Todo te es perdonado porque has amado mucho. ¿Quién es Jesucristo? Toda víctima, todo perdedor, todo crucificado. Por eso yo le aseguro que cada vez que paso por delante de una cruz, me florece el alma. Es nuestra bandera. Es la bandera de todos aquellos que ya desde el principio no fuimos acogidos en la posada porque no había dinero. Llamaron los padres de ese niño y les dijeron: fuera, no hay nada. Los rechazados por el posadero, esos son los Cristos. ¿Y quién la chusma? La chusma somos tos. Usted y yo. Tos. La chusma somos tos. Porque de la chusma, Quintero, sale todo. Sale el Cristo, sale la Magdalena, sale Pilatos, sale Pedro, sale Judas. A mí me gusta ver las representaciones de la Semana Santa en estos pueblos andaluces, en que el herrero hace de Cristo y ya tiene 70 y tantos años y sale con un dodotis tremendo, espantoso, y sale la niña de la Paula y salen todos, y cambian los papeles cada año y está bien, porque de la chusma sale la luz y la chusma es la gran sufridora y la gran triunfadora. Yo estoy seguro. Volvamos a la chusma. Vámonos con ella, porque de ella somos.